Muy buenos días. En primer lugar, comenzaré con este rigor dando las gracias al doctor Eurípides, director del Congreso, al maestro Jairo Parra, por permitirme intervenir hoy en Medellín, en mi tierra, en este importante congreso en el que se celebran los 50 años del Instituto y se hace el homenaje a los profesores Hernando de Sandía, Hernando Morales Molina y Adolfo Mina Balán. No me lo han dicho, no me lo han pedido, pero yo sí quiero, digamos, antes de mi intervención, hacer ese pequeño homenaje recordando que gracias a ellos, en nuestras facultades de Derecho, prácticamente en la totalidad de las facultades de Derecho del país, existe, por ejemplo, una cátedra de Derecho Probatorio de Teoría General de la Prueba, cosa que, cuando confirmarán los visitantes extranjeros, creo que nos envidian en otros países. Gracias al libro del maestro Hernando de Chandía, de Derecho Probatorio, yo en particular hice mi trabajo de grado sobre la noción de prueba ilícita, me enamoré de la teoría de la prueba, así que mi agradecimiento indirecto a través de sus familiares al maestro David Chandía, porque gracias a él también estoy yo aquí. Y yo veo esta mesa en la que me ha correspondido intervenir moderada por el doctor Canosa, con el doctor Jaime Bernal, con el maestro Lorenzo Bujosa. Digo, ¿qué diablos hago yo ahí? Lo único que se me ocurre es la localía. Entonces, voy a aprovechar también ese momento para agradecerle a ustedes su presencia, por permitirle a esta ciudad unirse a la celebración de los 50 años del Instituto y al homenaje a sus fundadores. Bien. El tema que he elegido para intervenir en este congreso es la confusa identidad de la probabilidad preponderante en la jurisprudencia colombiana. El tema del concurso de semilleros es los estándares de prueba, y ese de la probabilidad preponderante viene apareciendo de vez en vez en nuestra jurisprudencia, pero con lo que yo llamo una identidad confusa, un problema serio de identidad. No sé si es Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo parecido, pero vamos a tratar de aclarar. Voy a referir en particular a las apariciones de la noción de probabilidad preponderante en la jurisprudencia, sobre todo en materia de responsabilidad civil. Ustedes saben que la responsabilidad del Estado en Colombia nació como institución jurídica hacia finales del siglo XIX. Los desarrollos más prominentes en las últimas décadas han estado otorgados por el advenimiento de la Constitución del 91, pero sobre todo por la actividad judicial. Es decir, a pesar del escaso desarrollo legislativo, la labor de los jueces, de los contenciosos administrativos en particular, y los jueces de la jurisdicción ordinaria, han desarrollado muchísimo nuestro derecho de daños. En ese contexto, hacia el año 2004 se incorporó un concepto que en los libros de responsabilidad del Estado ha pasado prácticamente desapercibido, en los libros de responsabilidad civil no existe, y que ha venido siendo rescatado por la doctrina del derecho probatorio. Se trata de que la idea de la víctima, que es una parte del proceso judicial, porque no cuenta con las herramientas necesarias para acreditar probatoriamente algunos de los elementos que deben integrar el juicio de responsabilidad. Esto justificaría que se acuda por parte de los jueces en auxilio de la víctima con mecanismos que facilitan su actividad probatoria. Ante esa debilidad, entonces, y sin texto legal que lo justifique, los jueces de los contenciosos administrativos han recurrido a diferentes expedientes: la carga dinámica de la prueba, el brocardo de recinto loquitur, el concepto de probabilidad preponderante y, de manera reciente, la noción de prueba de contexto en los casos de graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales o paraestatales. El concepto de probabilidad preponderante se ha aplicado de manera preferente en la prueba del nexo de causalidad, esencialmente en la responsabilidad médico-sanitaria del Estado. Pero no se ha aplicado como un estándar de prueba, sino que se ha aplicado como un mecanismo de dulcificación de la actividad probatoria de la víctima, que en el fondo produce resultados semejantes a los de una presunción. En las páginas que siguen, en los minutos que siguen, intentaré mostrar cuál ha sido ese mecanismo, cómo ha funcionado ese mecanismo de alguna manera tortuosa. Hace unas semanas, el profesor Jairo Parra Quijano afirmaba con mucha vehemencia en un congreso, que no estoy mal, en Cúcuta, doctor Colmenares, que no existe en el Código General del Proceso un
estándar de prueba. El argumento del profesor Parra, que yo creo que podría generalizarse señalando que un estándar de prueba no cumple una función relevante en un ordenamiento jurídico que apele a la racionalidad, consiste en afirmar que el legislador prefirió, en vez de adoptar un estándar de prueba, que el juez civil colombiano fallara de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es decir, decía el profesor Parra, que el juez le aplica a la prueba la racionalidad, y decía el profesor Parra con mucha vehemencia, juro que no hay un estándar probatorio en materia civil porque para eso tenemos las reglas de la sana crítica. Ese argumento parece suponer una idea particular acerca de lo que un estándar de prueba es, o mejor de lo que un estándar de prueba hace, y parece fundir la noción de estándar de prueba con la valoración tasada o tarifada de la prueba. Ese argumento es semejante al que ha sostenido Daniel González Lagier, quien sostiene que la operación consistente en valorar la prueba implica de manera necesaria determinar qué se ha probado. Dice el dudoso, señala el profesor González Lagier, que sea posible fijar un estándar de prueba objetivo. Pero sea que el argumento le parezca a uno aceptado o no, lo cierto es que el código efectivamente no dice nada sobre el estándar de prueba aplicable, a diferencia de lo que ocurre en el código de procedimiento penal. Pero decir lo uno o lo otro tampoco dice nada acerca de por qué en la jurisprudencia tampoco hay muchos vestigios de aplicación de umbrales de decisión en las áreas en las que se aplica un código diferente del de procedimiento penal. Salvo un par de procedimientos aislados, nada conclusivos en mi opinión, y quizás poco seguidos en este punto por los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, en materia civil, poco ha dicho sobre el estándar de prueba. Mientras que el Consejo de Estado ha utilizado un arsenal de mecanismos de facilitación probatoria a la víctima que le sirve de herramienta argumentativa para justificar la decisión sobre los hechos probados o los que se dan por probados en los casos paradigmáticamente de responsabilidad. Entonces, las preguntas que uno tendría que responder es si hay un estándar de prueba que deba ser determinado por el legislador o basta con la decisión del legislador de apelar a las reglas de la sana crítica. Si el legislador no lo hace, ¿qué debe hacer el juez? Si es perfectamente posible aplicar esa diferenciación entre un proceso civil y un proceso penal, o en el marco de los procesos civiles, ¿qué es lo que justifica en algunos casos que en algunos de esos procesos, paradigmáticamente los de responsabilidad médica, se haya dicho que se aplica para algunos de los elementos que deben ser probados la noción de probabilidad preponderante? Aquí vamos a ver que hay una gran diferencia entre los casos de responsabilidad del Estado y los casos de responsabilidad de los particulares. Aquí voy a hacer un uso de una noción de filosofía del lenguaje, que se refiere a que a veces usamos conceptos y a veces los mencionamos. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia voy a sostener que se ha mencionado el concepto de probabilidad preponderante, pero no se ha usado. A pesar de que el manual sobre el razonamiento probatorio de la Escuela Judicial Colombiana expresamente se refiere a la probabilidad lógica y al grado de probabilidad prevaleciente en el estándar de prueba, la práctica de la jurisprudencia no parece haber incorporado ese concepto. Mientras en ese manual se afirma que ante dos hipótesis contradictorias en la aplicación del criterio de la probabilidad prevaleciente, lo racional es optar por la hipótesis que sea más probable, o que resulta más razonable elegir como verdadera la hipótesis más probable en lugar de la menos probable, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia parecen ir por otro camino. Quizás la explicación se encuentre en cuáles son las causales de casación que involucran el razonamiento probatorio. No me voy a permitir leerlas, ahí las tienen en la presentación y casi todos las conocen bien. Hay un primer caso que quiero mencionar, que es un caso en el que se discutía la reivindicación de un bien inmueble. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia tuvo que referirse en casación a las pruebas que habían sido decretadas de oficio por el juzgador de instancia, porque la valoración había sido atacada por la parte vencida en juicio en el recurso de casación. Sostuvo en ese momento la Corte que las normas procesales colombianas le otorgan al juez el poder y el derecho de investigar lo que considere útil para formar su juicio, de tal suerte que frente a la incertidumbre de un hecho en cuanto las pruebas existentes no lo disipan, el funcionario judicial no rebasa sus facultades cuando, para superar la duda razonable, son palabras de la Corte, actúa de manera oficiosa. La sentencia del 18 de julio de 2014, con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa. Entonces consideró la Corte que la prueba de oficio era un medio para destruir la incertidumbre y procurar un mayor grado de convicción, es decir, palabras de la Corte, para aumentar el estándar probatorio. Porque el juez valora que existe suficiente prueba para obtener convicción.
Y añadió que al ejecutar pruebas de oficio sobre hechos alegados por las partes, el juez aumenta el grado de convicción frente al suceso investigado y el grado de certeza que desde la perspectiva de los estándares probatorios, palabras de la Corte, se conoce como probabilidad prevaleciente o preponderante. El argumento de la Corte, en mi opinión, deja mucho que desear. Si bien la cuestión del estándar probatorio no era la cuestión central a decidir y por lo tanto difícilmente tendría un valor normativo en la jurisprudencia posterior, esa comprensión de la figura es más que precaria porque implica al menos dos cosas. Primero, que el estándar de prueba no es un umbral, como ha sido sostenido por algunos teóricos de la prueba, y segundo, que cuando la prueba es mejor o mayor, o cuando hay más prueba, en un proceso determinado, se gana en grado de convicción. En cuanto a lo primero, es evidente que la Corte no trata la probabilidad preponderante como un estándar que una vez satisfecho autoriza sostener el enunciado está probado que cualquier cosa. En realidad para la Corte, tanto más prevaleciente o más preponderante la prueba, cuantos más elementos de juicio estén a disposición del juez para derrotar la incertidumbre con la que los enunciados fácticos llegan al proceso judicial. Esto quiere decir que la Corte, en este caso, trata la probabilidad preponderante como uno de los criterios de valoración probatoria a los que comúnmente se agrupa bajo la denominación de reglas de la sana crítica y a las que algunos han llamado reglas de racionalidad epistemológica. Es decir, reglas para establecer la solidez de los argumentos inductivos con los que se sostiene la sentencia. Estas reglas son en realidad criterios de valoración y no estándares de prueba. En efecto, lo que la Corte sostiene es que si se siguen reglas procesales, la prueba de oficio solo lleva a que haya más elementos de prueba y por lo tanto nada tiene que ver la cuestión de la probabilidad lógica prevaleciente o preponderante, sino que es una cuestión de valoración. A pesar de que el lenguaje empleado, aumentar el grado de convicción, haga pensar lo contrario. Un segundo caso, sentencia de junio 28 de 2017, con ponencia del magistrado de Salazar, nuevamente se refiere al estándar de la probabilidad preponderante como el aplicable en asuntos civiles. Y aquí es donde parece posible trazar la distinción entre mencionar el concepto y usarlo, porque aquí sí lo usa la Corte. Mientras en el caso anterior simplemente lo mencionaba. En esta ocasión se juzgaba la responsabilidad de una entidad prestadora de servicios de salud por daños causados a una madre gestante y al hijo nacido con ocasión de una deficiente atención en el parto. Una de las cuestiones que analizó la Corte en ese fallo fue el juicio realizado por el Tribunal de Segunda Instancia, que consideraba el tenor de los hechos probados que la presencia de meconio en el cordón umbilical no era señal indiscutible de una atención médica tardía y por lo tanto había absuelto al hospital demandado. La Corte recordó que en el ámbito de la prueba civil no puede hablarse de verdades indiscutibles, sino de verdades probables, en un grado de probabilidad prevalente. Para ello, este Tribunal de Casación consideró que la presencia de meconio junto a otros síntomas de la paciente eran indicadores de una anomalía que debió ser atendida y por lo tanto consideró que el tribunal había cometido un error en la fijación de los antecedentes del razonamiento probatorio y por lo tanto terminó condenando. La Corte consideró que se había errado en la valoración del argumento probatorio. La importancia de este fallo entonces radica en que sitúa la cuestión del estándar probatorio como un asunto posterior a la valoración del conjunto de pruebas y, si se quiere, como un asunto de decisión entre distintas opciones diferentes en función del mayor grado de corroboración que cada una de esas opciones tenga. A pesar de que no se señala cuáles son los criterios a partir de los cuales se establece en cuál de las hipótesis está más confirmada que la otra. La Corte, por ejemplo, dijo, abro comillas, todas las hipótesis probatorias comparecen ante el tribunal de la experiencia, tanto de las circunstancias por ellas referidas como del marco de significado que les hace objetivamente consistentes y valiosas, de manera que encajen fácilmente, como si se tratase de piezas de un rompecabezas, quedando por fuera todas aquellas hipótesis explicativas que no concuerden con los enunciados probados por ser inconsistentes, incompletas o coherentes. Y si bien en ese fallo no se apunta a que la violación del estándar sea recurrible en casación, no apunta tampoco a un defecto probatorio que pudiera ser causal de un amparo constitucional, sí parece señalar con toda claridad que cualquier cosa que signifique probabilidad prevaleciente es el estándar aplicable a los procesos civiles en esa sentencia de la Corte. Y lo hace una sentencia que en principio podría servir como algún tipo de precedente. Ahora bien, puede aceptarse la idea de que todas las decisiones suponen el mismo estándar de prueba en materia civil. No parece tan claro. En un proceso civil común y corriente es posible identificar diferentes decisiones que adopta un juez, a veces incluso con pruebas que no satisfacen siquiera requisitos formales de contradicción, las llamadas pruebas sumarias. La existencia de una relación contractual en un demandado y aquella que llame garantía, por ejemplo, es cuestión que se debe estimar de manera preliminar para decidir la admisión a trámite de llamamiento en garantía, pero también de fondo en la sentencia que ponga fin al proceso. Qué tan inferior debe ser el estándar de prueba en uno y otro caso es cuestión abierta a debate, pues el más probable que no
podría ser no solo subjetivo, como han puesto de frente algunos autores como la reladora, sino también muy bajo. Lo cierto es que esta cuestión acerca del estándar de la altura no debe confundirse con la distinción entre pruebas sumarias y controvertidas o con la prácticamente abandonada distinción entre pruebas plenas, semiplenas y otras semejantes. En el Consejo de Estado la cuestión es notablemente diferente, pero ese uso del estándar de prueba no es más afortunado. Este uso es el resultado de una evolución encadenada que ha venido comenzando al menos en 1990, que pretende dulcificar la actividad probatoria de las víctimas, quizás con buenas razones, de la actividad extracontractual del Estado y en especial en los casos de las negligencias médicas. Desde 1990, una sentencia del 24 de octubre del 90, antes de la Constitución del 91, el Consejo de Estado pareció entender que la responsabilidad médica basada en culpa no exige necesariamente que sea el demandante quien acredite los hechos constitutivos de la culpa, sino que puede, y en ocasiones debe, exigirse al demandado probar la ausencia de culpa por la facilidad en que se encuentra la persona que desarrolla la conducta que desencadena el daño. Los eventos en los que esto puede ocurrir serían de manera paradigmática, he dicho, los de responsabilidad médica, y parece concluir la jurisprudencia que su acreditación a cargo del demandante podría suponer una carga excesiva. Y por eso, parece razonable que no hay respaldo, afirmar que no hay respaldo en el derecho legislado, lo cual contrasta con la responsabilidad médica de los particulares. Entonces, desde 1990 comienza a elaborarse este inventario de mecanismos jurisprudenciales para aligerar la carga probatoria de las víctimas en los procesos de responsabilidad contra el Estado. El primer mecanismo consistió en presumir judicialmente la falla en el servicio, de tal manera que desde 1990, y paradigmáticamente desde un fallo del 24 de agosto de 1992, se afirmó que se trataba de suponer en cada caso concreto que el daño antijurídico en la atención médico-hospitalaria, son palabras del maestro Enrique Gilbotero, derivaban de la ocurrencia de una falla en el servicio, motivo por el cual a la administración hospitalaria le corresponde acreditar su diligencia y cuidado. Esa tendencia se mantuvo hasta el año 2000, cuando expresamente se adoptó el criterio de la carga probatoria dinámica para establecer en cada caso cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes. Esta posición, como ha sido puesto de frente muchas veces en este mismo Congreso año tras año, recibió muchas críticas de la doctrina hasta que el Código General del Proceso incorporó una norma que le daría sustento, alivianando alguna parte de esas críticas. En materia de ginecobstetricia, por ejemplo, el Consejo de Estado dio un paso más y a partir de 1991, concretamente desde el fallo del 1 de octubre de 2009, entendió que tener un embarazo normal y sin complicaciones que termina con daños, muerte o lesiones al neonato o a la madre, en el momento de la atención del parto, es un indicio de culpa en virtud del cual se puede condenar a la entidad prestadora del servicio médico asistencial, así no haya prueba de la negligencia o de la impericia. Dice la del Consejo de Estado que el solo indicio de falla del servicio, aunado a la prueba de la imputación fáctica que vincula la conducta de él con el daño, daría lugar a encontrar acreditada la responsabilidad. El aligeramiento probatorio ha venido luego por la vía del procardo res ipsa loquitur, que bien vista las cosas no es otra cosa que un razonamiento presuntivo y que se conoce en diferentes ordenamientos como la culpa virtual o la culpa prima facie. Casos de cuerpos extraños dejados en medio de una cirugía en el cuerpo del paciente, o resultados ginecobstétricos que solo se explican por una deficiente atención en el parto. La elocuencia de los hechos releva al juez de un análisis de recorrido causal y de falla del servicio, dada la connotación del daño antijurídico, dice el Consejo de Estado. Pues bien, aquí nos preguntamos, ¿qué tiene la responsabilidad médica para que se entienda justificada la aplicación de estos mecanismos de dulcificación probatoria, particularmente en cuanto al nexo causal? ¿Qué tiene que ver esos mecanismos de dulcificación probatoria con la adopción de un estándar de prueba que se denomina probabilidad preponderante, como un estándar de prueba más bajo que el ordinario para los demás elementos de la responsabilidad? ¿Y qué efectos normativos tiene adoptar esas decisiones en sentencias que puedan servir de presente para casos futuros? ¿Qué tiene entonces la responsabilidad médica? Una de las coincidencias que hay en los casos que hemos mencionado es que se trata de responsabilidad médica, sin embargo hay al menos un par de excepciones a la regla de que se traten casi exclusivamente de procesos de este tipo. La primera es una sentencia del año 2008 en la que la cuestión de la probabilidad preponderante se aplicó a la prueba causal de una intoxicación masiva por unos alimentos contaminados con salmonela en una cafetería universitaria, en el caso del Consejo de Estado. El segundo caso de excepción es el de la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de un candidato, por el asesinato de un candidato a un cargo de elección popular, porque sin ninguna prueba de la participación de la policía en el resultado, el Consejo de Estado consideró que, dado el ambiente generalizado de violencia, resultaba esperable en términos de teoría de la probabilidad preponderante que se atentara contra la vida de los candidatos
Consejo de Alcaldía y terminó condenada la policía. Entonces, esta argumentación que se utiliza en la jurisprudencia del Consejo de Estado parece sugerir que el juez de lo contencioso administrativo recurre al expediente de lo que llama probabilidad prevalente en un contexto o en contextos de especial incertidumbre probatoria, que podríamos caracterizar a través de básicamente tres elementos. Las pruebas de las que dispone no son concluyentes. Segundo, estas lagunas o dificultades probatorias se deben a la complejidad de los hechos. Y tercero, es necesario tener conocimientos especializados para interpretarlos. Pero si esos son los tres elementos, eso no permite concluir porque se le aplica solamente la responsabilidad médica y no la responsabilidad en otros contextos en los que también se darían los mismos tres criterios. Lo único que parece de especial es esta hipótesis no comprobada y que lanzo como para que mantengamos el secreto entre todos, es que en los regímenes de responsabilidad médica la producción de la prueba de lo que ocurre en la prestación del servicio es en un contexto, digamos, prejudicial, depende casi exclusivamente del demandado. La historia clínica es la prueba y la elabora casi exclusivamente el demandado. Entonces ahí parecería que lo que hay es una premisa adicional que no ha revelado el Consejo de Estado, que es una especie de sospecha o desconfianza en la prueba que pudiera provenir de la entidad estatal, pero si esa premisa existe, ha estado oculta en los razonamientos judiciales. La segunda razón que se me ocurre es que el mecanismo funcionaría bien para liberar la carga de la prueba de la culpa, pero entonces, que es, digamos, las razones de solidaridad que ha invocado el Consejo de Estado, pero entonces no entiendo por qué se le aplica a la prueba de la causalidad y no a la prueba de la culpa. Pero tampoco se explicaría por qué se ha aplicado el mecanismo a los casos de intoxicación masiva o al caso del asesinato del candidato al alcalde. De este problema, entonces, podemos concluir que lo que ha hecho el Consejo es tratar de elaborar por la vía del ensayo y el error algún mecanismo que a falta de legislación le permita facilitar la actividad probatoria a la víctima. El caso de la inversión de la carga de la prueba por la vía de las presunciones, el caso de la carga dinámica, etc. Pero de la dosificación de la prueba de los hechos constitutivos de culpa se pasa, como hemos visto, a el conjunto de pruebas de sentencia sobre probabilidad preponderante, a la morigeración y en algunos casos a la casi absoluto relevamiento de la exigencia de probar la causalidad. Esa frontera entre culpa y causalidad puede ser muy difusa, pero si el problema partía de acreditar la culpa, y esa es la razón por la que el Consejo de Estado desplegaba todo ese arsenal de mecanismos, y siempre ha insistido en la necesidad de que se pruebe la causalidad, no se entiende por qué se aplica a la prueba de la causalidad y no a la prueba de la culpa. Hay un fallo del 2001, del 22 de marzo de 2001, en el que el Consejo de Estado asumió en su libro argumental la hipótesis de que el personal médico hubiera incurrido en culpa. Y se asumía esta hipótesis para efectos argumentativos, llegó a la conclusión de que debía de todas maneras absolver a la entidad demandada por considerar que era imposible probar que esa culpa hubiera sido determinante de la muerte de una menor de edad en un caso en el que se discutieron varias hipótesis causales. Luego, en el 2004, el Consejo de Estado consideró que el análisis de la causalidad debe necesariamente preceder al de la existencia de la culpa. Pero entonces estos razonamientos no permiten entender por qué se ha aplicado el mecanismo a la prueba de la causalidad y no a la prueba de la culpa, que es lo que justificaría ese salir en auxilio de la víctima. En una sentencia de junio de 2004, el Consejo de junio 10 de 2004, el Consejo de Estado reconoció que la carga de aportar pruebas era morigerada directamente por razones de equidad y que abarcaban tanto los hechos constitutivos de la culpa como la relación de causalidad. Aquí empezó a reconocer lo que parecía un secreto a voces. Y si ambos son mecanismos de facilitación probatoria, en algunos casos suplen la carga de la prueba y se extiende el beneficio probatorio por considerar que solo respecto de la causalidad y no de la culpa era imposible esperar certeza o exactitud. Palabras del Consejo de Estado, por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados y por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación. Ese salto entonces resulta evidente. A partir de 2004 comenzó a considerarse que el expediente de la probabilidad preponderante era un sucedáneo de la prueba en toda regla. La consideración se repitió en fallos posteriores, julio 10 de 2004, un fallo de agosto 8 de 2004 para admitir que el conocimiento científico era
solamente probable, y esto que es una afirmación, digamos, epistemológicamente correcta y de alguna manera trivial. De ahí se deriva como regla la asunción en virtud de la cual el juez le está vedado relevar al demandante de la prueba de la causalidad, pero sí puede admitir la prueba por indicios o con un estándar menor que sería el de probabilidad preponderante. Este tipo de casos, con los vaivenes a los que he aludido, impidieron ver casos en los que la causalidad se dio por probada con indicios, sentencia de mayo 28 de 2005 con ponencia de Ramiro Saavedra, o casos en los que en vez de darse por acreditada la causalidad en virtud de probabilidad preponderante, se dio por no probada, pese a tratarse de un caso de muerte por falta de la atención médica que la víctima requería. O incluso casos en los que se absolvió la entidad demandada, pese a reconocerse probado que tras una cirugía había quedado en el cuerpo del paciente un cuerpo extraño, un trozo de vidrio. Es un caso a través del cual se desarrolló un proceso infeccioso y el paciente murió en la sentencia de marzo 24 del año 2011. En ese último fallo se dijo de manera categórica que la causalidad nunca podía ser objeto de presunciones, pero sí se podía acudir al criterio de la causalidad preponderante. Aquí cambia un poquito la terminología. Entonces el criterio se va afinando en la última década y una sentencia de apenas un año después, en 2012, ya se aceptó que se impone la noción de causalidad probabilística en virtud de la cual el juez puede válidamente dar por demostrada la relación de causalidad en un supuesto específico sin necesidad de exigir plena prueba o certeza de la misma. Visto eso, entonces, y con eso empiezo a terminar, la respuesta a la pregunta inicial sigue sin poder responderse. ¿Qué es lo que tiene la responsabilidad médica que no tienen otros eventos de responsabilidad civil o del Estado, para que acudamos en algunos elementos de los que deben aparecer probados a algunos mecanismos que atenúan el deber de probar? Repito que mi hipótesis es la casi exclusiva disponibilidad de la prueba antes del proceso en manos del demandado, que además posee algunos conocimientos científicos de los que carece el demandante. Pero si eso es así, no podríamos explicar por qué se extendió el mecanismo a eventos en los que no se presenta el fenómeno de la creación de la prueba por parte de aquel contra la que se emplea el mecanismo de la probabilidad preponderante, como los casos de intoxicación por salmonela o el caso del asesinato del candidato a la alcaldía. Y esto tampoco, digamos, nos permitiría explicar por qué el mecanismo se aplica únicamente a la prueba de la causalidad y no a la prueba de otros elementos como el hecho dañoso o el daño. Y finalmente, eso tampoco nos explica si es el estándar de prueba aplicable a eventos en excepcionales condiciones, ¿cuál es el estándar que se aplicaría a los hechos que no gocen de esa especificidad? Hago una consideración brevísima en cuanto al valor de estas sentencias para concluir. A partir de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo se acentuó lo que Diego López llamaba los mecanismos de disciplina del precedente, o lo que Carolina Day llamó una teoría local del precedente. Ninguna de las sentencias citadas hasta ahora son sentencias de unificación jurisprudencial, que son las que tienen esa vocación de establecer un régimen de cierto tipo de obligatoriedades o observancia para los jueces. La fijación de la regla aplicable en cada caso, entonces, sin identidad de supuestos de hecho, con semejante disparidad de criterios aplicables, hacen de la racionalización de las decisiones una tarea imposible para quien tenga la condición de actor institucional en el aparato judicial. Por una parte, la Corte Suprema de Justicia no ha confirmado la posición de 2017, y hasta donde llega mi rastreo tampoco ha sido aplicada por los tribunales superiores. Agradezco, aprovecho el auditorio privilegiado para que alguien conoce sentencias me las comparta. Por la otra, el Consejo de Estado no ha logrado incorporar en su caótica jurisprudencia los criterios que permitan distinguir en sus efectos las presunciones en toda regla del alineamiento por la vía de la probabilidad preponderante respecto del nexo causal. Para ello sería necesario, primero, que establecido cuál es el estándar privilegiado para los casos en los que debe favorecerse a la víctima, se aclare cuál debe ser, en criterio del Consejo de Estado, el estándar ordinario, o si se me permite la expresión, el estándar estándar. Muchas gracias.